Al final, con la madurez, lo que empiezas a aprender es que el plan tal vez no es tan importante. Tener la capacidad de saber que la probabilidad de que la incertidumbre funcione es muy alta. Y lo importante es saber que tienes las herramientas para enfrentarlo. No estar preocupado por lo que va a suceder bien o mal, sino no pasa nada. Cada día va a venir con su afán. Estamos en una transición. Y para la transición tenemos que pasar de ese estado de confort a un nuevo estado en donde nos vamos a incomodar un poquito, pero vamos a reconocer nuevas cosas que antes no reconocíamos sobre nuestra dependencia entre todos y con la naturaleza. Entonces, el sentido de urgencia se va a ir manifestando. Tenemos que ser capaces de contarlo para reconocerlo y cerrar esa brecha también aspiracional de que es solamente por un momento. No, la trayectoria ya cambió para allá. Hola y bienvenidos a Lista para lo que venga, el podcast donde pueden encontrar todo lo que necesitan para transiciones y grandes cambios. Soy Tatiana Rodríguez, profesora de la Universidad de los Andes y estoy obsesionada con entender cómo funciona el cambio organizacional y el cambio personal. Hoy tenemos una invitada muy chévere porque con ella vamos a hablar no solamente de cambio personal y organizacional, sino de cómo cambiar el mundo, porque básicamente a eso es a lo que se le mide Sandra Vilardi. Sandra es bióloga marina y también doctora en ecología y medio ambiente. Es defensora de la Ciénaga Grande de Santa Marta, está muy comprometida con esa causa, pero también ha estado involucrada en parques como Vamos y también es protectora de los bosques de manglar, arrecifes de coral, pastos marinos y lagunas costeras en Colombia. Hoy en día es profesora de la Universidad de los Andes de la Facultad de Administración, colega mía, y hasta hace poco fue viceministra de Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Sandra, bienvenida. Sabemos que aparte de todos estos títulos también ha sido reconocida por El Espectador como una mujer muy importante y también una de las 29 mujeres reconocidas por ONU Mujeres, ONU Medio Ambiente y la Fundación Natura en el libro Mujeres que Cuidan la Naturaleza. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre eso? Y después te haré más preguntas sobre tu trayectoria de cambio en la vida. Bienvenida. Hola Tatiana, muchas gracias por la invitación. Qué chévere acompañarte en tu podcast. Me hace mucha ilusión. Y bueno, pues nada, esa es la historia de una mujer que ha tenido una pasión desde pequeñita, pequeñita con la naturaleza y que pues he tenido la fortuna que la vida me ha permitido seguir en esa tarea, abrirme los espacios, poder hacer las conexiones con las personas para seguir profundizando, haciendo más incidencia, formando en estos temas. Y eso a mí me llena el alma y el corazón, poder seguir teniendo como esa coherencia desde lo que a mí me mueve y me ha movido siempre, haber tenido y encontrado como los recursos y los espacios para seguir haciéndolo y seguir haciéndolo de una manera pues digamos, más amplia, ¿no? En unos espacios e instancias que de verdad siendo pequeña nunca me imaginé que pudiera hacer. Bueno, buenísimo. Pues muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. ¿Qué te parece si empezamos por tus cambios personales, esos grandes momentos en los que ha habido saltos que te han llevado a hacer cosas muy diferentes? Antes tú me estabas contando un poco que ha habido cambios importantes en tu vida, como las mudanzas que has tenido. Has vivido en Santa Marta, en San Andrés, en España y también tu maternidad. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito de esos grandes cambios y lo que han significado para ti? Sí, Tatiana, es tal vez exponernos a los cambios nos llena de retos y también nos prueba nuestras capacidades. Y eso, digamos, en ese primer círculo, los cambios tienen que ver con tus casas, con donde habitas, donde tienes tu cotidianidad. Y yo, como lo mencionabas, he tenido que estar cambiando muchas veces de lugar, incluso entre Bogotá y Santa Marta. Y esto incomoda un poco, pero te obliga también a mirar por dentro qué recursos tienes para asumir el cambio, gestionar el cambio y pues poder establecerte nuevamente y tener una cotidianidad de nuevo. Esto ha pasado muchas veces y con retos cada vez mayores y eso es lo que te prueba es un poco la autonomía, la capacidad de adaptarte, de coger cosas y también de liberarte y de soltar, ¿no? Del desapego también. Y por el otro lado, pues que es el lado más de pasar de ser un individuo a ser equipo con otro. Y cuando la maternidad la asumes y eres equipo con el otro es completamente dependiente de ti.
Entonces, ir teniendo esta trayectoria, ya mi hija tiene afortunadamente 22 años y hemos pasado por esa trayectoria en la que ha sido completamente dependiente de mí, a irle ayudando a consolidar su autonomía, su seguridad, su independencia, pues ha sido un proceso muy lindo a lo largo de todo este tiempo, con baches importantes también asociados a los temas de la salud, en donde hay que estar todo el tiempo reconfigurando esa relación tan vital, ¿no? En donde además he aprendido un montón sobre eso, ¿no? Sobre cómo acompañar al otro a que sea autónomo, a ir soltando y apretando un poquito, pero también ayudándole al otro para que no, pues, digamos, no ser completamente, que la otra persona sea completamente dependiente, sino todo lo contrario, ¿no? Como que vayas consolidando tu autonomía. Bueno, me gusta mucho que hablas de dos cosas que para mí son fundamentales en procesos de transición y cambio, y una es el abandono, dejar ir, soltar. Hay, si uno está listo para cambios importantes, también hay que hacer duelos, tener despedidas de cosas, saber en qué momento, pues, decir adiós. No sé si tú te sientes identificada con eso, pero por lo menos en mis cambios de país, cuando he vivido en distintos sitios, ha sido una maravilla encontrarme con nuevas cosas que literalmente cambian mi configuración, quién soy y cómo veo el mundo, pero también después es difícil volver a encontrar cuál es el lugar de uno. Si ya llego como, he vuelto a Colombia, pero ya no soy del todo, no soy la misma local que era antes de irme. Entonces, todas esas transiciones implican dejar cosas de nosotros mismos que de pronto no vamos a volver a encontrar. Hay un sentido de pérdida. Y otra cosa que dices es estar listo para cosas que no nos esperamos, porque muchos cambios son planeados, queremos mudarnos de país, queremos encontrar pareja, encontrar un nuevo trabajo, son cosas importantes dentro de nuestra trayectoria y nuestra carrera que perseguimos, pero hay cosas como la salud o como cambios en nuestras relaciones interpersonales que no del todo controlamos. Y entonces, por eso este podcast se llama Lista para lo que venga, no solamente porque la idea es tener esa actitud de vivir en este ambiente de incertidumbre y de ambigüedad y de tormenta que parece que estuviéramos navegando, sino también ir coleccionando recursos, esa lista de qué herramientas tenemos para enfrentar esos momentos. ¿Algo de esto resuena contigo? Esas... Todo. Resuena todo, Tatiana, resuena mucho, porque además fíjate que estamos en una cultura, la cultura latina es una cultura de apegos, es una cultura de como de coleccionar las grandes familias, los grandes grupos de amigos, o sea, es como que entre más eres mejor, ¿no? Hay una medida del éxito, al menos clásica en las familias y en la cultura, de que te conoce todo el mundo o estás vinculado con todo el mundo. Y a nosotros nos tocó un cambio generacional muy importante cuando nos empezamos a ir, cuando las familias empezaron a divorciarse y empezamos a aprender sobre la pérdida más colectiva. Y entonces, cuando tú te estás moviendo de ciudad, empiezas a perder eso, ¿no? Y ese ha sido un aprendizaje doloroso, duro, triste, pero ya con el tiempo es como, pues es lo que hay, ¿no? Entonces, no sé si me da el tiempo, entonces ya decidí que no necesito seguir coleccionando simultáneamente todas esas relaciones, sino que cada momento, cada tiempo, cada lugar tiene un grupo de personas maravillosas con las que me he topado en la vida que estarán en esa etapa. Algunas muy poquitas se mantendrán el tiempo. Entonces, ese desapego lo he aprendido con el tiempo, con mucho dolor, con mucha tristeza. Y el otro elemento que mencionabas, la incertidumbre. Entonces, fíjate que esa es la otra, ¿no? Yo crecí también, mucha gente de mi generación creció con la necesidad de la certeza, de tener el plan, de escalar y ser profesional y tener como, o sea, había una trayectoria definida. Y cuando empiezan a suceder los cambios duros, ¿no? Las separaciones de los padres, los cambios de los lugares de vida, las quiebras económicas, los temas de seguridad, al final, con la madurez, lo que empiezas a aprender es que el plan tal vez no es tan importante. Y yo, por ejemplo, soy una persona que no tiene, o sea, yo tengo planes a muy pequeño plazo. Aprendí a Mm. no tener planes. Aprendí a que estoy viviéndome momentos interesantísimos y que sobre ellos empiezo a construir poco a poquito el camino que tengo al frente. Pero la vida me ha generado, o sea, he tenido que vivir tantos momentos tan abruptos que ya digamos, esa fantasía de tener la seguridad, para mí ya no es algo con lo que cuento. Yo cuento con la incertidumbre.
Y no es algo triste, es todo lo contrario, es como, no tengo problema, o sea, mañana puede caerme algo aquí al frente y podía pasar, ¿sabes? Es como tener la capacidad de saber que la probabilidad de que la incertidumbre funcione es muy alta. Y lo importante es saber que tienes las herramientas para enfrentarlo, no estar preocupado por lo que va a suceder bien o mal, sino no pasa nada, cada día va a venir con su Mm. afán. Y eso, fíjate, hay una cosa que a mí me marcó muy duro. Yo tuve unas amenazas a mi vida muy importantes que me cambiaron por completo la vida. Y me tuve que ir del país con mi hija pequeña y reacomodar y reconfigurar las condiciones personales. Y esto fue un periodo muy difícil que trajo consecuencias muy graves. Entonces, entender esa situación cómo repercute en lo personal, en lo laboral, en lo económico, pues es como que ya esa fantasía de la seguridad y de la estabilidad, pues prefiero disminuirla y tener la tranquilidad de que sé que las cosas van a cambiar y que voy a tener herramientas, contactos, apoyos para asumir los cambios. Así es, pero entonces me gusta la parte de, porque dejar ir el control es difícil y yo no creo que esté Sí, tan sí. evolucionada en dejar ese control y esos, como esos planes que uno tiene o esas expectativas que uno tiene sobre la vida. Entonces hay que encontrar como un buen balance. Entonces yo en este momento estoy aprendiendo a hacer un plan de vida a 10 años que creo que me ayuda también a tener claro qué es lo que quiero y entonces cómo eso se conecta con mi año y con mis bimestres y con mi día a día para saber que estoy trabajando en esas cosas. Pero creo que el plan no tiene que ser voy a tener tal casa en tal lugar en tal año, sino qué herramientas estoy coleccionando para hacer mi realidad posible. Y tú has hablado bien de, por ejemplo, la red de contactos que uno tiene, que es una cosa fundamental, cómo alimentamos eso para prepararnos y cuáles son las otras herramientas que podemos ir desarrollando. Hay una herramienta que a mí me encantaría discutir contigo porque creo que te hablaría sobre esas transiciones y si puedo se las muestro en pantalla. Una pausa para contarte que este podcast está patrocinado por Paralaxi. Paralaxi es una comunidad creada por Source Meridian que apoya a las personas que quieren hacer transiciones de carrera a tech o que ya están en tech y quieren mantenerse actualizados. Pasa por Paralaxi en Meetup, MEETUP, para que sepas de todos los eventos que Paralaxi está organizando. Y esta herramienta se llama el ciclo de identidad. Para los que lo están viendo en la pantalla están viendo el diagrama, pero para los que no se los voy a contar un poco. Entonces este ciclo de identidad parte de la premisa de que hoy somos una persona, pero mañana podríamos ser otra o ser mejores o ser diferentes. Y que son las demandas sociales que hay sobre nosotros o las expectativas las que mueven y jalonan nuestro desarrollo. Entonces para que tú trabajes en tu identidad y cambies a lo largo de la vida, empezamos de la pregunta ¿quién eres? Entonces, por ejemplo, ¿quién era Sandra Vilardi antes de tener a su chiquita? Y después, ¿en quién se convierte 22 años después o justo cuando llega a la maternidad? Y ese paso de la persona que es hoy Sandra, cuando no tenía hijos, a la persona que puede ser una madre de un artista, entiendo, ¿no? Además, Sí, tu hija sí. hoy de 22 años es artista. No es un paso tan directo, hay una cantidad de obstáculos en el proceso y el primer obstáculo con el que uno se encuentra es quién debo dejar de ser. En la maternidad en particular, esa pregunta sobre el abandono de una identidad antigua, es muy importante. Debo dejar de ser, no sé, para decir cosas muy básicas, la persona que se acuesta tarde y que se va de fiesta porque ya las cosas no son así. También a veces hay valores que están desalineados, en quien me resisto a convertirme. Entonces no quiero ser la mamá gallina que es sobreprotectora, pero eso es difícil a veces porque a eso es a lo que lo llama uno muchas veces su instinto. Y finalmente, en quién me cuesta convertirme, cuáles son las habilidades que hay que desarrollar en ese proceso. ¿Qué te parece este diagrama? Y cuéntame si habla un poco de tus transiciones. Sin duda, es que es muy importante, o sea, poder ver que estos son como pasos y pasos de reflexión en donde de nuevo volvemos a renunciar a hacer cosas para poder ser mejor lo que eres. Y como tenemos una gran cantidad de carga cultural sobre lo que se debería hacer, pero que muchas de esas cosas son realmente muy pesadas, porque pues es como, ¿quién está diciendo que debes hacer todo esto y a qué costo? Entonces sí es como el ejercicio personal de decidir con qué me quedo, de lo que más me identifico y de lo que realmente a veces me cuesta menos, porque todo cuesta, ¿no? Todo esfuerzo tiene un costo energético en horas y es llegar a decidir es que no lo puedo hacer todo,
porque además yo soy generación Mafalda, o sea, Sí. queremos hacerlo todo perfecto. Quisimos hacerlo todo perfecto, bien, ser súper profesionales, súper amigas, súper parejas, súper mamás. No, no, no puedes hacer todo. Y hasta cuando te das cuenta de eso, pues es muy duro, muy pesado y empiezas ese proceso de soltar y renunciar. Y renunciar a veces con el dolor, pero ya luego de que renuncias con la tranquilidad de que sí, no pasa nada. O sea, está bien, es legítimo, lo puedes hacer y puedes seguir siendo fantástica sin necesidad de hacerlo todo y hacerlo todo perfecto. Perfecto, sí, yo también soy generación Mafalda y mi esposo entonces me regaló una camiseta en que sale, casi no me la pongo porque es una camiseta de Mafalda, pero en que sale la mitad de la camiseta es Mafalda y la otra mitad es Susanita. Y en este momento yo estaba apenas, ¿no? Pues dándole la bienvenida a mis hijos en mi vida y claramente estaba esa división de siempre he estado orientada al éxito profesional, a saber más, a hacer más y en este momento tal vez quiero solo ser mamá, pero fue una cosa muy nueva para mí, identificarme con esa idea de si quiero estar con ellos, quiero cuidar a mis hijos y que renuncias implica eso, entonces esa doble identidad que coexiste por un tiempo mientras vas encontrando tu nuevo lugar en el mundo y mientras decides cuáles son las renuncias que estás dispuesto a hacer y cuáles no y cómo hacer sinergias y una nueva definición de entonces quién eres, no es A, no es B, es algo nuevo. ¿Y eso qué es? Sandra, hablemos de tus causas, porque tú no solamente has enfrentado cambio a nivel personal y has sido una valiente yendo por la vida encontrándote todas estas nuevas cosas, sino que dentro de eso has formado un perfil súper importante, estás poniendo la opinión en que deberíamos hacer con el medio ambiente, con la biodiversidad, con la ciénaga. Entonces cuéntanos un poquito de cómo pasamos de ese cambio personal al cambio de las organizaciones y al cambio del planeta. Pues mira, esto ha sido una historia muy linda. Yo creo que como nos pasó a muchas personas de mi generación, todos queríamos ser Jacques Cousteau y biólogos marinos porque nos inspiró un montón las expediciones del Calipso cuando las veíamos en Naturalia, que era el primer programa como de naturaleza que se pasaba los domingos para los que son muy jóvenes y no saben de qué estamos hablando. Entonces, a mí me pasó una cosa muy particular y es que yo desde los 8 años solo quise ser bióloga marina. No quise ser nada más. Terminé la carrera y al único programa que me presenté a la universidad fue biología marina y afortunadamente pues se dieron las cosas. Em, y ahí para mí ha sido como la, poder tener la posibilidad de conocer y de descubrir la maravilla que es la vida. Hemos normalizado tanto la naturaleza y se nos olvida que es que esto es un resultado azaroso de la evolución que ha permitido que las especies logren ser lo que son y son maravillosas. O sea, si pudiéramos ver la naturaleza con toda esa magia que hay detrás, con toda la inteligencia de cómo han logrado resolver problemas de recursos, de temperatura, de población. O sea, la naturaleza es el resultado de la sabiduría más importante de este planeta. Y a mí eso me encantó. Yo veía en mis clases de invertebrados marinos, mis clases de ictiología, o sea, yo era fascinada, realmente muy fascinada con lo que es la vida en este planeta. Cuando terminé mi carrera, yo tal vez, y siempre he sido un poquito como un outlier, no he querido hacer siempre lo mismo que hacen los demás. Empecé a trabajar a identificar los manatíes que vivían en la zona de la desembocadura del río Magdalena en el Vía Parque Isla de Salamanca. Y ahí empezó mi vínculo con la Ciénaga Grande, ¿no? Me parecía maravilloso saber que estos animales espectaculares vivían ahí al lado, al frente de Barranquilla, y que la gente no supiera eso y que no lo valoráramos y que... Por ejemplo, yo contrastaba con lo que se hace en la Florida, con la estación de los manatíes, y me parecía increíble que aquí no sucedieran esas cosas. Entonces empecé como a hacer cosas diferentes. En mi momento de estudios, pues la gente estudiaba los corales, estudiaba los peces y pues yo decía, pues como que ya hay muchos estudiando eso, estudiemos otras cosas. Y no fue fácil, ¿no? Yo siempre me he ido por el camino difícil. ¿Por qué? Pues yo creo que es un tema de personalidad. Entonces, he estado como siempre intentando abrir espacios diferentes de reflexión. Tal vez una de las cosas más lindas que luego hice
Bueno, me fui a San Andrés a trabajar en la Universidad Nacional de San Andrés, que se estaba empezando a construir, a trabajar con unas relaciones entre los manglares, los pastos marinos y los corales. Fue preciosa esa vida en San Andrés. Y luego ya vuelvo al país, o sea, me voy del país, vuelvo al país, regreso y me salen mis estudios doctorales, mi beca para los estudios doctorales y empiezo, yo regreso al país en ese proceso iban a empezar las firmas del paz con los paramilitares. Yo llego a Santa Marta y me encuentro una Santa Marta muy diferente, una Santa Marta que había estado huyendo de cosas interesantes en ciencia y después del año 2000, una Santa Marta oscura, la investigación quieta, el miedo imperando. Y yo digo, ¿qué pasa? O sea, y me fui a hacer mi tesis doctoral para entender qué era lo que estaba pasando asociado a la violencia con la gestión y la generación de investigación científica en un lugar tan importante como la Ciénaga Grande. La Ciénaga en los 90 fue el primer humedal internacional que recibió recursos del Banco Mundial para su recuperación, su rehabilitación. Vinieron investigadores de todo el mundo y eso se quedó quieto después en los 2000, del 2000 al 2008. Entonces yo me voy a hacer esa investigación y empiezo, Tatiana, a relacionar temas no solamente de biólogos, sino temas institucionales, entender la historia de los cambios en un territorio, los cambios institucionales y cómo el conflicto armado, o sea, la pérdida de la confianza de los unos contra otros porque la violencia gana, afecta todo un proceso importante. Y de ahí he estado ese marco que me permitió doctorarme, lo he estado aplicando a muchos de mis siguientes trabajos y procesos de investigación en un país en donde la violencia y la falta de confianza no se ha ganado. Y de pronto ahí entonces me puedo abrir un camino, un espacio con una voz y con un análisis poderoso con el que la gente dice esto era lo que hacía falta entender y tal vez gracias a esa comprensión es que he podido llegar a otros espacios, llegar a otras interlocuciones que tradicionalmente un biólogo marino no. Así es, porque eres bióloga marino, pero trabajas en una facultad de administración, en una facultad de negocios. Y me imagino que este es un punto crucial si uno quiere generar cambios, es conectarse con la industria, es conectarse con las empresas, es conectarse con el sector público, pero también con el privado. ¿Puedes contarnos un poquito de cómo terminas ahí y cuál es el trabajo que haces ahí? Bueno, yo terminé en la Facultad de Administración después de haber sido decana de una Facultad de Ciencias en la Universidad del Magdalena y después de haber visto un poco el agotamiento de un espacio, ¿no? Siempre entre los biólogos y los ambientalistas decimos que le contamos a los convencidos. Para mí ese espacio se cerró. Ya no podía, ya sentía que ahí había una caja de cristal importante. Yo no quería ser rectora, nunca he querido ser rectora, ni mucho menos, pero los espacios de investigación y de interlocución con mis colegas se habían agotado. Y sale esta convocatoria en la Facultad de Administración, estaban buscando, esta Facultad de Administración ha sido pues pionera en los temas ambientales y estaban buscando un profesor para enseñar servicios ecosistémicos y esa ha sido pues digamos mi experticia. Entonces me presenté, pasé la convocatoria y fue maravilloso porque efectivamente poder acompañar al pensamiento de los estudiantes de reconocerse dependientes de la naturaleza, que todas las personas, pero la economía y la sociedad dependen del funcionamiento de la naturaleza, es un elemento fundamental y poder tener ese espacio de acompañamiento en la formación profesional de los que van a ser los gerentes ha sido una de las cosas más maravillosas que me han pasado en la vida, porque además no solamente me ha retado a mí de poder generar la conversación y una conversación poderosa, científica, formada académicamente con método, sino que poder ver la transformación en el otro ha sido muy interesante, porque además estamos en un momento en el que somos muy banales con los temas ambientales. Los hablamos con mucha superficialidad, pero todo el mundo está hablando de sostenibilidad y todo el mundo está hablando de cosas y del ambiente, pero sin profundidad. Entonces, acompañar ese proceso a mis estudiantes sobre la profundidad de la dependencia de los negocios y de la economía de la biodiversidad y el gran riesgo que estamos teniendo hoy en día de que la crisis climática y la crisis de biodiversidad afecten y vulneren lo que hemos construido como sociedad
ha sido maravilloso, fascinante, retador. Yo estoy encantada y eso, pues bueno, se ha podido llevar a otras instancias, la dirección de parques, como vamos durante 2 años y poder construir esta batería de indicadores para hablarle a los otros y decirles, los parques nacionales no solamente son lindos y están ahí para la biodiversidad, sino, por ejemplo, la mitad del Producto Interno Bruto de este país depende del agua que se regula en los parques nacionales. O, por ejemplo, el 60% de la producción agroindustrial de este país está dependiendo de funciones y servicios ecosistémicos que se están dando en los parques que están en inmediaciones de esos cultivos. Entonces, ahí empiezas y he podido tener la oportunidad de generar una conversación creando puentes, porque al final esa es la idea, crear puentes para acompañar cambios y transformaciones. Una cosa que me parece importante es esa disposición y apertura a tomar un riesgo, que es cambiarte completo. Cuando ya estabas muy establecida en ciencias, eras decana, decidiste empezar el juego en un sector completamente diferente. Y yo quisiera preguntarle a las personas que nos están escuchando, tú que nos estás escuchando, ¿qué espacios sientes que ya están un poco agotados para ti? ¿Qué espacios podrías explorar ahora sin necesariamente dejar los que habitas para abrir nuevos diálogos y nuevas conversaciones? Y además también quisiera preguntarte a ti que estás escuchando, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué estás persiguiendo? ¿A quién quieres cambiar? Porque lo que yo veo en la trayectoria de Sandra es que empezó con una pasión, pero también con unas ganas de contarle al mundo. Ustedes han visto lo que está pasando acá y ahora con las ganas de alertar al mundo. Ustedes entienden lo que podría pasar acá. ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿Cuál es el propósito que alimentaría una posible transición a un espacio distinto, a unos diálogos diferentes, a una red diferente? Sandra, chévere que los administradores estén escuchando todas estas cosas y que nos metamos en temas todos de sostenibilidad de una manera menos superficial y menos cansada y menos cliché. Pero en todo caso, no es tan fácil. Entonces uno ve hoy en día mucho greenwashing, por ejemplo, de organizaciones. ¿Tú quisieras explicarnos eso qué es y cómo hacemos si nosotros tenemos ese gran propósito para llevar nuestra voz a organizaciones y a instituciones y que los cambios sean auténticos, no publicitarios o políticos? Ujú. Entonces, pues, los humanos somos así, ¿no? Entonces nos convencemos primero por las tendencias, por la moda, por lo que porque queremos pertenecer a. Y los temas verdes se han vuelto un elemento cultural casi pop, un elemento cultural estético, fresco, que nos está sacando de una etapa que ya dejó de ser a otra etapa, pero se ha quedado muy en lo visual, en el mercadeo, en lo aspiracional, porque nos ha faltado precisamente conectarnos. Entonces, en qué nos deberíamos estar conectando, Tatiana? En uno, en el reconocimiento de las dependencias que tenemos del funcionamiento de este planeta, como te mencionaba hace un rato, la naturaleza no está parte del mundo actual, del mundo urbano, del mundo económico, sino todo lo contrario, el mundo económico y la cultura están construidos sobre el funcionamiento de la naturaleza, que hemos ido agotando y por lo tanto cada vez está más vulnerable. Entonces, hay un primer reconocimiento. Debemos saber qué tan dependientes y en qué somos dependientes de esa naturaleza. Lo segundo es reconocer que muchas de las actividades que estamos haciendo están afectando esa naturaleza. Algunas veces las compensamos y, por ejemplo, industrias y sectores que son licenciados compensan esa naturaleza, pero muchos otros no. Entonces, ahí el tema es cuánto realmente estamos reconociendo nuestro impacto y qué estamos haciendo para disminuir ese impacto. Eh, Pareciera que ese no es nuestro asunto, como que de eso se tienen que encargar otros. Y ya hoy en día no puede ser. Entonces, el greenwashing está invisibilizando eso, está invisibilizando la magnitud de los impactos y la magnitud de las dependencias. Y es donde necesitamos tener más gerentes, más técnicos, más economistas, más ingenieros reconociendo eso. Antes no se reconocía, ¿por qué? Porque reconocíamos que los recursos naturales eran ilimitados. Era una doctrina casi, una filosofía sobre la que se construyeron muchísimos instrumentos públicos y económicos. Ya hoy sabemos que no. Y entonces estamos dándole un giro a ese reconocimiento sobre los marcos en los que hemos construido el mundo moderno, sobre todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, y ya está agotado ese marco. Entonces estamos en una transición entre todos y esta transición tiene que estar acompañada y tiene que estar acompañada también de esa reflexión crítica de esto que hago tradicionalmente,
¿realmente hoy en día es válido o no? Estas cuentas que saco tradicional, que las he sacado toda la vida tradicionalmente, hoy en día sirven o no sirven. Y ahí es donde la invitación que yo hago permanentemente es, ¿te estás reconociendo dependiente? Mira, yo en mi clase, por ejemplo, pongo a mis estudiantes a hacer un análisis de esas dependencias de la naturaleza de alguna empresa. Alguna vez tuve unos estudiantes que tenían una empresa familiar de extintores. Tuvieras la maravilla, uno dice que tiene que ver una fábrica de extintores con la naturaleza y con la biodiversidad. O sea, vieras la maravilla de proceso y así con todos y cada uno, ¿no? Ellos tienen un método para empezar a reconocerse las dependencias. Y es lo que hoy, por ejemplo, el Marco Global de Biodiversidad que se aprobó en Montreal en la pasada COP de Biodiversidad, se aprobó en la Meta 15. La Meta 15 es todas las empresas tienen que empezar a reconocer sus dependencias, sus impactos, los riesgos que están teniendo por la pérdida de biodiversidad y nuevas oportunidades basadas en la biodiversidad. Estamos en una transición y para la transición tenemos que pasar de ese estado de confort a un nuevo estado en donde nos vamos a incomodar un poquito, pero vamos a reconocer nuevas cosas que antes no reconocíamos sobre nuestra dependencia entre todos y con la naturaleza. Sandra, a mí me parece que en eso uno también puede usar esta herramienta del ciclo de identidad y del mundo que somos, o sea, la sociedad que somos, en vez de empezar en la persona que somos, al mundo que podríamos ser o la sociedad que podríamos ser. Reconocer entonces quiénes somos es lo que tú dices, hacer ese ejercicio de cuáles son nuestras dependencias, en dónde estamos parados, de dónde venimos, cuál es nuestra historia, pero también en quién podríamos convertirnos. Y acá tenemos que mirar dos escenarios, es el escenario de éxito, el escenario de esperanza, pero también es importante contemplar el escenario de tragedia. ¿Qué pasa si las cosas no salen como esperamos? ¿Qué hay entonces entre el punto A, la sociedad que somos hoy, y la sociedad que podríamos ser, el punto B? Pues hay barreras. La primera barrera es el abandono, que es lo que tenemos que dejar de ser, cómo tenemos que reentender nuestros valores, nuestra actividad económica, la manera en que nos agrupamos, también la desalineación de valores, en quién resistimos convertirnos. No podemos, esto es importante para los que están escuchando este podcast, si quieren adelantar cambio y tienen un propósito que los lleva a hablar más de cambio personal a cambio grupal o a cambio organizacional. Y es, no podemos mover el cambio si no reconocemos dónde están los valores de las personas, pero además dónde están las contradicciones de valores. Los obstáculos y la parálisis en las que nos vamos a encontrar si hacemos una cosa nueva como no la veníamos haciendo. Tenemos que poder reconocer que hay esos obstáculos de valores y que puede haber valores desalineados. Y finalmente, que va a ser difícil porque hay habilidades que no tenemos, hay cosas que no sabemos hacer y ahí es donde en particular en estos retos gigantes el trabajo colaborativo es fundamental. ¿Qué te parece entonces este diagrama para entender el cambio social o el cambio organizacional? No, este diagrama nos ayuda un montón a entender que tenemos que transitar por este cambio transformacional para poder seguir habitando con bienestar este planeta. Me parece muy interesante y por favor, quiero que me la compartas para utilizarla en clase, porque sí, ya sabemos que no podemos seguir igual, que los tenemos unos valores desalineados, que tuvimos unas aspiraciones que no se van a poder cumplir porque estamos en un planeta que está en una situación muy crítica y que entre todos tenemos que alinear otra vez esos valores para poder pasar a una siguiente etapa de la humanidad que seguramente va a ser diferente, pero no hay que tenerle miedo a la diferencia, porque eso es lo que nos está generando es toda esta concentración del aumento de temperatura que hace inviable en unas décadas la supervivencia como la conocemos hoy en el planeta. Eso es una de las cosas fundamentales. Ya no lo han dicho la ciencia, el panel intergubernamental de cambio climático, lo van a empezar a hacer los países, algunas restricciones, el mercado ya lo va a empezar a hacer. Así que esa va a ser una de esas renuncias incómodas, dolorosas, pero no podemos seguir basados en las energías fósiles. Otro de los problemas que es muy difícil de atender para cualquiera que está liderando cambio organizacional y se quiere meter con cambio social es el sentido de urgencia. Y es que cuando la gente no ve que la cosa es en serio, que es grave y que tiene que ver con uno, es muy difícil moverlo a uno a cambiar comportamientos. Sobre todo si eso tiene que ver con hábitos de uno, pues que lo tienen cómodo y lo tienen bien. A mí me parece que en los temas ambientales es muy difícil establecer un sentido de urgencia. Sí, Ni siquiera ahora sí, que estamos en está razonamientos de pasando, agua. pero fíjate que en la medida que tengamos más y mejor información, el sentido de urgencia va a ser más evidente. Por ejemplo,
Estamos en Bogotá viviendo una restricción de acceso al agua potable porque los caudales y los embalses se bajaron. La disponibilidad de agua se bajó. En un año en el que se cerró un niño muy atípico, pero va a ser el niño menos atípico que vamos a vivir de aquí en adelante. Entonces, lo que tenemos que tener claridad es que la situación de normalidad a la que nos habíamos acostumbrado ya va a empezar a cambiar con el agua, con la distribución de alimentos. Un ejemplo que probablemente a muchos les suene. Se nos metió la cultura mediterránea y la dieta mediterránea así muy rápidamente hace una década y desde hace un año los precios del aceite de oliva están imposibles. Mm. Y eso es el resultado de cómo la crisis climática ha afectado la producción de aceite en los países mediterráneos. ¿Va a cambiar? Sí, va a empeorar, no va a mejorar. Entonces, tenemos que ir pensando en que habrá un sustituto del aceite de oliva y vamos a renunciar al aceite de oliva, al menos para pagar, para tenerlo cotidianamente en nuestra dieta como lo tuvimos hace unos años atrás. Entonces van a empezar a suceder esos cambios en los temas alimentarios, en los temas, por ejemplo, en los temas del confort térmico, Tatiana. Nosotros estamos hablando desde la comodidad de Bogotá, pero si estuviéramos hablando desde la incomodidad climática que está sucediendo en Barranquilla, en Sincelejo, en Santa Marta, la gente allá te diría, cada vez estoy pagando más por el recibo de luz, pero además tengo que gastar más luz porque necesito el aire acondicionado para poder trabajar. Y ni qué decir, por ejemplo, de los trabajadores del sector agro que están experimentando cada vez más días con temperaturas por encima de 32, 34 grados que afectan la salud de las personas. Entonces, y esto va a seguir aumentando, esto ya no tiene vuelta atrás. Eso va a tener repercusiones muy importantes en la cotidianidad de las personas y en la cotidianidad económica. Entonces, el sentido de urgencia se va a ir manifestando. Tenemos que ser capaces de contarlo para reconocerlo y cerrar esa brecha también aspiracional de que es solamente por un momento. No, la trayectoria ya cambió para allá. O sea, ya el estado de confort térmico que nos había permitido tener una economía relativamente estable, con unos ciclos relativamente estables, ya eso lo perdimos. Ya eso no va a volver a ser. Entonces, ese sentido de urgencia, pues, va a ir siendo cada vez más evidente, sobre todo en lo que queda de esta década. Bueno, pues esperemos que también desarrollemos, que sí tengamos al ritmo, estamos desarrollando las herramientas para estar listos para lo que venga. Sabemos que ahora viene COP16 y que ustedes están trabajando fuertemente, esperemos que el gobierno también esté trabajando fuertemente, pero pensemos desde las organizaciones, todos los que trabajan en sostenibilidad, que a veces se sienten frustrados porque no tienen suficiente eco, porque no los escuchan, pues sigan haciendo lo que están haciendo y de pronto, Sandra, puedes darles algún consejo para ver cómo podrían seguir haciendo el trabajo que hacen de una manera más satisfactoria y más eficaz. Mira, Tatiana, si algo tiene este país es que muchas de las grandes empresas están muy comprometidas con los temas de sostenibilidad. O sea, la capacidad que tenemos técnica es increíble en las organizaciones y está escalando cada vez a nivel de tomadores de decisiones empresariales. Todavía nos falta, pero se está acelerando. Yo confío plenamente en que ese proceso en el país se está dando. ¿Qué necesitan? Capacidad de formación. Nosotros venimos acompañando una conversación muy interesante con la Andy y la gran tarea es necesitamos que nos acompañen en la formación y en ese fortalecimiento de capacidades. Lo tenemos que hacer las universidades, tenemos que acompañarlo, pero también necesitamos formar formadores porque esta tarea se tiene que multiplicar en el país y en la región. Colombia es un gran líder en estos temas. Necesitamos reconocernoslo, lo primero, porque no nos lo estamos reconociendo, y segundo, necesitamos diseñar una gran estrategia de fortalecimiento de capacidades y de formadores para poder hacer y acelerar la tarea. Entonces yo creo que ahí ahí hay unas semillas de esperanza muy, muy reales, que a veces están un poquito con el norte oscilando, pero porque necesitamos tener entre todos un poquito más clara la película, pero las capacidades se están gestando. Y en ese proceso de transformación nosotros vamos mucho más adelante que muchos lugares de la región, muchos países de la región, y estamos siendo conscientes de por dónde hay que fortalecer y acelerar la transición. Y está, digamos, desde la Universidad de los Andes, desde nuestra Facultad de Administración, lo estamos acompañando
nos estamos quedando corticos, muy corticos, Tatiana, y por eso necesitamos más gente vinculada. Y ahí tenemos nuestras gentes de las maestrías de sostenibilidad que están también haciendo la tarea. Mira, ha sido tan lindo, por ejemplo, en mi paso como viceministra, encontrarme a nuestros egresados de las maestrías haciendo los cambios transformacionales en sus empresas digamos, da esas señales de lo estamos haciendo bien, hay que hacerlo más y más acelerado, pero estamos en el camino. Así Pues que gracias a todas esas personas que están ahí haciéndolo y su trabajo lo están viendo y se está reconociendo. Esta es la década de esa gran transformación y que los temas de sostenibilidad ya pasen de las oficinas, de las direcciones de sostenibilidad a las gerencias. Está pasando. ok, muy bien. Yo quisiera a las personas que están escuchando esto, que están liderando cambio organizacional o cambios grandes, como lo que tenemos que hacer por el medio ambiente y por la sostenibilidad, recordarles que hay un modelo que se llama el modelo de Beckard y Harris y nos dice las cosas esenciales que tenemos que tener para que un cambio funcione. Siempre que cambiamos hay unos costos del cambio que son muy altos, entonces necesitamos balancear la ecuación. Si acá tenemos los costos de cambio que son muy altos, son difíciles, implican compromiso, implican renuncia, implican abandono, tenemos que poner cosas al otro lado de la ecuación. La primera es que tenemos que estar insatisfechos con las cosas como son, con lo que tú ya nos dices, el sentido de urgencia, lo que estamos viendo a nuestro alrededor, lo que estamos empezando a vivir, esa insatisfacción va a seguir creciendo. Lo segundo que tenemos que tener para que el cambio sea exitoso es un modelo o una visión, porque nos podemos quedar insatisfechos, pero entonces perdemos la esperanza. Necesitamos poder tener una visión que nos dice, hey, hay esperanza. Si llegamos acá, esto va a funcionar muy bien, vamos a tener el planeta que esperamos, vamos a tener la sociedad que quisiéramos. Tiene que haber un buen modelo. Y la tercera es que tiene que haber un buen plan, un buen cómo, una buena estrategia. Entonces, insatisfacción con el status quo, que cada vez nos demos cuenta que hay cosas que nos afectan de los cambios que están pasando, que son con nosotros, que son con nuestra vida. La segunda, que tengamos un modelo, una visión que nos dé esperanza y nos dé un indicador de que sí se puede, de lo que viene, de que lo que viene es chévere, y un plan o una estrategia de cómo llegar ahí. Entonces, a todos ustedes movilizadores que están con la misión de cambiar el mundo y cambiar nuestras organizaciones y nuestros hábitos más fundamentales, tengamos en cuenta estos 3 elementos para hacer contrapeso a los costos de cambio que también son tan altos. Tenemos que reconocer esos costos y poderles hacer ese contrapeso para que de verdad nos metamos con el comportamiento humano. Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Por favor, cuéntanos si quisiéramos aprender más de tu trabajo, de tus publicaciones, de tus opiniones, ¿cómo podemos encontrarte? Gracias, Tatiana. No fue un gusto. Miren, yo soy súper tuitera, bueno, ya en X, allá me encuentran como ese Vilardi. En mi Instagram estoy empezando a hacer algunas cositas, soy columnista del Espectador. Cada 15 días, los miércoles, van a encontrar mi columna sobre temas ambientales, especialmente sobre temas de biodiversidad, pero desde la biodiversidad para la sociedad, y haciendo esos links. Y bueno, estoy también con algunas cosas en el Foro Nacional Ambiental, ahí en la página web del foro también encuentran varios de los espacios en donde colaboro, principalmente ahí, Tatiana. Muchas gracias, Sandra. Entonces, ese Vilardi en X o Twitter, lean su columna del Espectador y chismoseen su cuenta de Instagram para que se anime a hacer más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, qué gusto. ¿Qué tal, Sandra Vilardi? Espero que hayas disfrutado este episodio en donde discutimos el planeta, la maternidad, el ciclo de identidad y tantas cosas importantes. Y nos estamos acercando al final de la primera temporada de Lista para lo que venga. Queremos tu retroalimentación de qué te gusta, qué no te gusta, qué seguimos haciendo. Y si te gusta este podcast y quieres que continúe, nos ayudarías mucho si nos dejas una reseña, nos pones 5 estrellas en Spotify, haces un comentario en este video y lo compartes con alguien que lo pueda disfrutar. Nos vemos en el próximo episodio.